A pesar de que el presidente francés Emmanuel Macron, a pesar de que el canciller alemán Olaf Scholz fueron los primeros en dar el grito al cielo cuando se hablaba de una eventual inclusión de Ucrania dentro de la Unión Europea y que ambos decían que iba a tomar años en que terminen uniéndose, pues aparentemente Ursula von der Leyen no opina lo mismo, y es que se acaba de confirmar que la Comisión Europea está presentando en marzo un plan de negociación para la adhesión de Ucrania. Esto cambia totalmente el escenario en la geopolítica actual. ¿Cuál es la estrategia entonces de Europa? Vamos a comentarlo. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, ha confirmado el día de hoy que va a presentar en este mes el marco de las negociaciones con vistas a la adhesión de Ucrania al bloque. La decisión, para que se entienda pues esta estrategia, habla de lo que sería dado a través de lo que se había conversado en una cumbre de mandatarios europeos en diciembre, cuando decidieron abrir ese proceso y recomendaron, al menos la mayoría, una elaboración de la propia Comisión Europea. Sin embargo, aquí el escenario es más complicado que eso. La fecha de presentación del marco negociador ha quedado cubierta por la incertidumbre, ya que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho inicialmente que ocurriría al inicio del verano boreal, aunque luego mencionó mediados de marzo. Sin embargo, ha añadido que la cuestión es cuándo el Consejo, que representa a los países del bloque, estarán en condiciones de terminar adoptando esto, ya que esta es una decisión que debe ser optada por unanimidad. Von der Leyen ha dicho recientemente que sería durante el mes de marzo, y esto ha terminado confirmándolo el propio portavoz de la Comisión, Eric Manner. Entonces, ahora empiezan los problemas. Para la visión, por ejemplo, de Francia y de Alemania, se pueden llegar a negociaciones, se puede presentar el marco, se puede incluso hablar de la adhesión de Ucrania. El tema es que, según ellos, esto va a demorar muchísimos años. De hecho, recordemos que en junio del 2022, la Unión Europea le concedió a Ucrania el estatus formal de país candidato a la adhesión, así como a la vecina Moldavia. Una estrategia geopolítica, pero esto no significa que se vayan a unir realmente. Y claro, todos toman de ejemplo lo que ha pasado con Turquía, y es que la administración de Recep Tayyip Erdogan hace años que es precisamente parte de este grupo de países que es candidato, pero que no termina siendo adoptada por parte de la Unión Europea. Ahora, para poder pasar a la apertura de las negociaciones de la adhesión, la Unión Europea había definido 7 criterios que deben cumplirse, que van desde la lucha contra la corrupción hasta reformas judiciales. De hecho, para muchos expertos, esta sería la verdadera estrategia por parte de Europa. El argumento de la lucha contra la corrupción que Ucrania no puede ganar, y se ha demostrado incluso en tiempos de guerra, sería este pretexto o esta situación pues que le daría más tiempo para que al final, oye, podría terminar uniéndose a la Unión Europea, pero no necesariamente muy pronto. De hecho, en diciembre, la Comisión tomó nota de los avances de Ucrania en estos tópicos y recomendó, curiosamente, a los países del bloque que acepten la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania. Es decir, que en ese momento la Comisión Europea estaba mandando un mensaje completamente diferente al que quería escuchar el presidente francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Olaf Scholz, porque estaba diciendo que han habido ciertos avances, aunque después se ha demostrado que los casos de corrupción son todavía más graves. Lo que llama la atención es que, a pesar de todo, se va a presentar el plan de adhesión. Ahora, es importante entender que este plan no significa que sea el proceso como tal. El proceso puede tomar realmente varios años de complejas negociaciones entre los países aspirantes y las instituciones de la Unión Europea en Bruselas. Un proceso que incluso, según la experiencia, puede demorar una década. Claro, esta era la postura del presidente francés Emmanuel Macron, pero el hecho de que hagan esta declaración cuando, en este caso, y lo hemos comentado y lo ha reconocido el propio Volodymyr Zelensky, Ucrania está perdiendo territorio en el campo de batalla, es más una estrategia geopolítica que otra cosa. ¿O no? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. El presidente ruso Vladimir Putin busca desestabilizar a Alemania con la filtración de la conversación confidencial de militares alemanes sobre la entrega de armas a Ucrania y de diferentes actividades. Esto ha acusado literalmente el día de hoy el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius. De manera literal y parafraseándolo, él dice que se trata simplemente de utilizar esta grabación para desestabilizar y dañar la unidad del país. O al menos esta es la postura oficial entonces de Alemania.
Ucrania. El mismo ministro ha añadido que se busca sembrar la división política en el plano interior y él espera sinceramente que Putin no lo logre y sigan unidos. Ahora, el contraespionaje militar tendrá que determinar si realmente se escogió la plataforma correcta para mantener esta conversación. Terminó precisando Pistorius, quien espera el resultado de una investigación militar a comienzos de la próxima semana antes de sacar conclusiones. Pero claro, ya con sus palabras y como hemos comentado en anteriores videos, el gobierno alemán está reconociendo que ha sido real esta conversación y que en este caso, oye, se están haciendo investigaciones para determinar quiénes los han espiado, cómo se ha obtenido esta información. Y lo que llama la atención es que incluso tienen el plazo para saber cuándo van a tener el resultado. Algo completamente diferente a cuando empezaron a investigar lo que sucedió, por ejemplo, en los ataques al gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ahora, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, ha prometido el sábado una investigación exhaustiva del caso, como hemos dicho, completamente diferente a lo que ha pasado antes. Y es que recordemos, la directora del canal estatal ruso RT, Margarita Siminian, había publicado el viernes esta grabación de audio de 38 minutos, que según ella es un extracto de una conversación entre oficiales alemanes. Lo que también llamaba la atención es evidentemente la propia estrategia del Kremlin, y es que mientras Alemania dice que están buscando desestabilizarlos, Rusia ha decidido citar al embajador de Alemania por las conversaciones entre militares. Sí, un escenario que incluso algunos se atreven a decir puede terminar en una ruptura entre ambos países. Así el contexto, el embajador alemán en Rusia, Alexander Damdorf, ha sido citado el día de hoy a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en relación con las conversaciones filtradas por Rusia de oficiales del ejército de Alemania sobre el posible envío de misiles Taurus a Ucrania y el empleo contra el puente de Crimea. El audio, como hemos comentado, está generando una tensión bastante preocupante. De hecho, lo que ha comentado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el día de hoy, es que esto muestra la implicación directa de los países del llamado Occidente colectivo en el conflicto en torno a Ucrania. Algo que, todo se ha dicho, ha estado intentando desligarse e intentando contraargumentar precisamente Occidente cuando se habla de que son o no parte del conflicto en Ucrania. Lo que ha comentado el propio Peskov es que queda por ver si el ejército alemán lo hace por iniciativa propia. Entonces la pregunta es, ¿qué tan controlable es el ejército alemán y hasta qué punto el señor canciller alemán Olaf Scholz controla todo esto? O si esto es parte de la política estatal de Alemania. Llama la atención porque cualquiera sea el resultado, estamos hablando de una tensión bastante directa entre Alemania con Rusia, algo que muchos no se esperaban, sobre todo tomando en cuenta los discursos o al menos las frases que Olaf Scholz ha tenido con respecto al conflicto y su participación directa en él para defender a Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz ha intentado el día de hoy zanjar de una vez y por todas el debate dentro y fuera del país sobre la necesidad de que Alemania le envíe a Ucrania misiles de largo alcance Taurus. Esto al reiterar que, oye, ellos no le van a suministrar este tipo de armamento a Kiev, porque a pesar de que sí, son muy potentes y todo lo que quieran y podría cambiar el rumbo de la batalla, o al menos esto es lo que dice Zelensky, no lo van a hacer y la respuesta es porque Olaf Scholz es el canciller y así lo ha decidido. Sí, así como lo escuchan, de manera literal y parafraseándolo, él ha dicho, soy el canciller y por eso estoy aquí. Y esto va a ser así. Terminó comentando durante una sesión de preguntas y respuestas en una escuela de formación profesional cerca de Stuttgart. Ahora, en opinión de Scholz, la disputa política interna sobre los Taurus, que tienen un alcance de 500 kilómetros y que Ucrania ha pedido insistentemente, al igual que algunos socios de la coalición del gobierno alemán, sería un extraño debate sobre sistemas de armas individuales. Y claro, llama la atención porque de nuevo han sido unos de los principales actores, estamos hablando de los misiles, en las conversaciones filtradas. Que salga el canciller alemán a decir que no se van a enviar, tomando en cuenta lo que se dice en esa conversación, genera sobre todo suspicacias. Ahora, como si se tratase de alguna suerte de competencia, de carrera o de tensión entre aliados, que ya lo estamos viendo bastante seguido, mientras el canciller alemán daba este tipo de declaraciones, Francia, en respuesta,
decidió hacer pública la lista de cuánto le ha dado en armamento a Ucrania desde que empezó el conflicto con Rusia. Sí, Francia ha presentado entonces una lista detallada, aunque no completa, del armamento que ha entregado Ucrania desde el inicio del escenario que se vive lastimosamente en el país desde febrero del 2022, lo que, incluyendo su participación en el Fondo Europeo para la, entre muchas comillas, paz, representa 3.800 millones de euros. Junto a una tabla con diferentes materiales, el Ministerio francés de Defensa explicó en una nota que, en realidad, los equipamientos que ha puesto en mano de los ucranianos tienen un valor de 2.615 millones de euros, a los que se suman los 1.200 millones de contribución precisamente al fondo antes comentado. Además, el Departamento de Defensa ha subrayado que también ha mantenido una acción determinada en términos de formación, puesto que, por ejemplo, lo que se está llevando a cabo en Polonia, el ejército francés ha dado entrenamiento a cerca de 10.000 soldados ucranianos, y que esto también cuesta. Sí, esto es lo que se está viviendo en Europa, un escenario bastante complicado, una tensión que se reaviva entre Alemania y la administración de Vladimir Putin, pero que, sobre todo, mientras esto sucede y Olaf Scholz sale a decir que ya no van a entregar este sistema de misiles Taurus, pues Francia responde presentando una lista con todo lo que han ayudado a Ucrania. ¿Hay una pugna aquí o ha sido simplemente una coincidencia? O, de hecho, la pregunta es más obvia, ¿la coincidencia existe en la política? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.